Entonces, algunas veces es deseable que se permita pasar a un procedimiento variables con el objetivo de que éstas sean asignadas por dicho procedimiento. Es decir, yo le envío una variable y yo quiero que esa variable cambie entre el procedimiento, pero que no me cambie la variable que está en el ambiente que estoy extendiendo, sino que me cambie la variable que está afuera. Eso significa que el valor de las variables cambia tanto en el interior del procedimiento como en el llamado al procedimiento. Es decir, que es un procedimiento con un efecto global. Lo anterior se realiza pasando el procedimiento una referencia, es decir, la ubicación a la variable y no su contenido, como lo hemos venido haciendo actualmente. De hecho, les puedo mostrar en dónde. En nuestro interpretador actual, cuando hacemos una aplicación de un procedimiento, eso tiene que estar en el level expression. A ver, lo buscamos. Aquí en el level expression, si ustedes se fijan, cuando uno hace una invocación, que es una app, aquí. ¿Y dónde vas? ¿Qué se me hizo? Aquí está el app. Entonces el app o la invocación tiene un operador que es el nombre del procedimiento y unos operandos, ¿cierto? Es decir, con que lo estoy invocando. Entonces, mire que uno busca quién es el operador y uno se da cuenta que es una clausura, entonces es un procedimiento. Y cada uno de los operandos los evaluamos. Pero al evaluarlos me va a dar un valor. Entonces yo aquí voy a tener una lista de argumentos, una lista de valores, ¿sí? Y entonces al final lo que hacemos es aplicar el procedimiento sobre esos valores, pero sobre los valores, no sobre las referencias. Entonces ya voy a cerrar este interpretador porque no lo vamos a utilizar más. Y lo que vamos a hacer es seguir hablando sobre paso por referencia. Entonces, este mecanismo, cuando yo envío una variable o su referencia, no su contenido, se conoce como paso por referencia. Hay lenguajes de programación donde uno le puede decir, mire, esta variable llévesela por valor. Esta variable llévesela por referencia. Hay otros lenguajes de programación donde hay ciertas cosas que se las lleva por valor y otras ciertas cosas se las lleva por referencia. ¿Sí? Miremos un ejemplito. Me gusta dar ejemplos con Python. Eh, venga, yo abro por aquí la ventanita. Vamos a los campos que creo que está aquí corriendo. Vamos a crearme aquí un nuevo Python 3. Y voy a decirle aquí que L es igual a una lista. 2, 3, 4 y 5. ¿Listo? L es una lista. Y entonces aquí vamos a definir un procedimiento, llamémoslo F, que recibe un valor V. Y lo que yo quiero hacer es decirle que V en la posición 5, en la posición 1, es igual a menos 9. Es para que simplemente nos hagamos un ejemplo. Entonces vamos a invocar a F con la lista. Ahí lo invoqué. ¿Qué pasa si yo muestro la lista? ¿Qué pasa si yo muestro la lista? Miren lo que hizo Python. ¿Qué me salió acá? Un menos 9. Miren que aunque yo hice acá una invocación a F, esta lista se fue por valor o por referencia. ¿Cómo se fue? Por referencia, ¿cierto? Se fue por referencia. Ahora miren, les voy a dar otro ejemplo. Voy a llamar aquí, esto va a llamarlo L2 y L2 va a ser, si esto es un L2, y va a tomar el valor de 5. ¿Ok? Y voy a definir una función que se llama F2 y lo que vamos a recibir un valor y vamos a decirle que ese valor es igual a 0, por decir algo. Y vamos a invocar a F2 con L2. Si yo muestro L2, ¿cuánto va a valer L2? Ah, muchachos. 5 dicen por allí. O 0. ¿Qué será? ¿Mm? Bien.
Pues la respuesta, muchachos, es 5. Miren que en este caso L2 no cambió. Y entonces uno dirá, ay, entonces L2 aquí sí se envió por valor, ¿por qué no se envió por referencia? ¿Alguna idea por qué sucede eso? ¿Alguien que nos quiera contar de pronto un poquito? ¿Ah? ¿Alguien sabe? Es Python. Alejandro dice, Python envía las listas por referencia, supongo. Se crea una copia de la variable, ¿no? Exacto. Entonces, miren, hay ciertos tipos de datos que Python envía por referencia, por defecto, y hay otros que se envían por valor. Entonces, si ustedes no sabían eso de Python y usted cambia una lista internamente, la lista externa se modifica. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Porque si uno desconoce eso, entonces ya va mal en un lenguaje de programación. Ahora, si usted hace esto mismo en C, siempre por defecto se va a ir por valor. Nunca se va a ir por referencia. A no sé que usted le diga que se va a ir por referencia con un signo de ampersand. Usted lo hace y le dice, llévese esa variable por referencia y entonces si la modificó dentro de la función, pues también el cambio se ve modificado externamente. Y así sucede en muchos otros lenguajes. Python, ¿por qué lo hace? Pues aquí esta lista es pequeñita, pero ¿qué pasa si esta lista tuviera 10 millones de datos? Y entonces cuando yo lo invoco, yo extiendo un ambiente y creo una copia. Entonces ya no voy a tener 10 millones de datos en memoria, sino que en el momento en que se está ejecutando la función, voy a tener 20. Voy a tener la lista externa y la copia de esa lista, ¿cierto? Entonces eso me consumiría mucho espacio. Python está pensado, por ejemplo, para análisis de datos. Muchas de las funcionalidades vienen dadas para eso y viene optimizado para ese tipo de cosas. Entonces hay lenguajes de programación que definitivamente no les servían a ustedes para eso. Aunque muchas de las funcionalidades de Python, por ejemplo, para procesamiento, eso llamado vectorización de vectorización de arreglos, quiere decir que yo agarro un arreglo de estos y, por ejemplo, le calculo el cuadrado. Agarro cada vector cada valor del arreglo y le calculo el cuadrado. Eso en últimas, Python termina ejecutándolo en C por el tema de que Python internamente pues tiene un manejo de memoria un poco más complejo, el de C es mucho más simple y entonces eso funciona de forma más eficiente. Pero pues es otra cosa, es un tema de una librería que se llama NumPy, que es para procesamiento de datos numéricos y viene pensada para eso, ¿sí? Pero entonces aquí vemos que dependiendo del lenguaje de programación hay unos que manejan por defecto paso de valor, paso de parámetros por valor, otros lo manejan, o en otros casos hay que decirle cuando yo quiero por valor y cuando quiero por referencia, y otros, como en este caso de Python, en algunas cosas lo hace por valor y otras por referencia, sino que uno entonces debe leer un poquitico sobre el lenguaje y cuando funciona de cierta manera, pues para poder programar en ese lenguaje. Entonces, bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a extender nuestro interpretador, pero noten que el alcance de nuestro interpretador no va a cambiar. Es el mismo al que vimos en la clase pasada, es decir, los valores expresados van a ser números, booleanos, procedimientos, y los valores denotados van a ser referencias a un valor expresado. Nada nuevo, esto ya lo hicimos en la clase pasada. Entonces, ¿en qué vamos a extender el lenguaje? En la forma como se operan las invocaciones a los procedimientos. Entonces, el cambio va a ocurrir cuando se crean nuevas referencias. ¿Cuándo sucede eso? En los llamados por valor, una nueva referencia es creada para cada evaluación de un operando. Es decir, cuando yo, en el interpretador de la clase pasada, cuando yo invoco una función, yo lo que hago es que evalúo todos los argumentos y eso me crea valores y en el momento de invocarlos extiendo un ambiente, ¿cierto? Con una lista de IDs y un vector. Y en el momento en que yo necesito uno de esos, se crea una referencia. Entonces, son nuevas referencias, realmente lo que estoy creando allí. En los llamados por referencia, entonces una nueva referencia es creada para cada evaluación de un operando distinto a una variable. Es decir, si yo voy a invocar una función, yo antes, mejor dicho, lo que voy a hacer es que una, no voy a crear una referencia nueva, sino que voy a crear una referencia para cada cosa que sea distinto a una variable.
¿Por qué? Voy a mostrarles acá. Si yo agarro este ejemplo y lo pego acá, ya vimos que esto, en este caso, sí modifica la variable global. Miren que para este 5, como esto es un valor, yo no necesito crear una referencia. Yo simplemente digo que la y vale 5, ¿cierto? Pero como aquí yo estoy enviando la x, yo necesito un mecanismo de tal manera que esta x quede ligada con esta w, y si yo modifico la w, realmente se ve afectada la x. Eso es lo que me está diciendo allí. Debo crear referencias para, digamos, que lo que sea distinto, para todo lo que sea distinto a una variable, ¿sí? Distinto a una variable. Ahora, para la implementación del llamado por referencia, una referencia será como el llamado por valor, es decir, una parejita que va a ser una ubicación y un vector, o sea, el tema de la referencia no va a cambiar, va a seguir siendo lo mismo. Ahora, la diferencia es cuál va a ser el contenido de esa referencia. Entonces vamos a tener dos valores, dos posibles valores. Va a haber un valor expresado, ¿sí? Que va a ser, o lo vamos a llamar como un blanco directo, por ejemplo, un 5 es un blanco directo, un procedimiento es un blanco directo, pero una variable, ¿cierto? Entonces vamos a denominarlos como blancos indirectos. ¿Por qué? Si yo me doy cuenta que lo que envié fue una variable, entonces yo tengo que mirar es esa variable a qué valor está referenciando para modificarla. Es decir que este 5 yo lo voy a enviar como un blanco directo, es decir, la y puede tomar el valor de ese 5 y no va a suceder nada. Pero como esto es una variable, entonces esta w va a referenciar un valor indirecto. Es decir, si yo voy a modificar la w, yo realmente tengo que mirar hacia quién está referenciada la w para poder hacer ese cambio. ¿Sí? Eso es lo que me está diciendo allí. Entonces vamos a tener que identificar qué es un valor directo y qué es un valor indirecto. Ahora, un blanco directo, digamos que el comportamiento del programa es igual al que se tiene hasta el momento. Si yo tengo un 5, pues un 5 es un 5. Si yo envío un procedimiento, pues un procedimiento no, digamos que si yo envío, si yo envío un procedimiento, pues yo no voy a, ese procedimiento voy a asignarlo en la variable, ¿sí? Pero pues nada más. Ahora, si es un blanco indirecto, es decir, si lo que yo estoy enviando es una variable, entonces debemos agregar un nuevo comportamiento que va a ser el paso por referencia. Entonces debo crear debemos que darle trámite a la referencia para poder que eso funcione. Entonces va a aparecer un nuevo tipo de dato, lo vamos a llamar target, y entonces vamos a tener un target directo o un target indirecto. ¿Qué va a ser un target directo? Un target directo va a ser una expresión válida, ¿sí? ¿Y qué va a ser una expresión válida? Vamos a tener que hacer una funcioncita, miren, aquí está adelante. Una expresión válida va a ser o un número o un procedimiento. Es decir, si yo invoco aquí con 5, lo que tengo que decir es que Y es, digamos que está relacionado con un target directo. Ahora, si yo pongo aquí, por ejemplo, otra cosa, un G, y yo aquí envío un procedimiento, voy a ponerle aquí procedimiento, este G pues también va a ser un target directo, porque yo realmente no le estoy enviando una variable, yo estoy diciendo que G va a ser un procedimiento. ¿Listo? Eso simplemente para definir qué es una expresión válida para un target directo. Entonces, un target directo va a ser o un número o un procedimiento. Por eso, creamos esta funcioncita auxiliar. Esta funcioncita auxiliar retorna verdadero si algo es un número o si algo es un procval, es decir, un procedimiento. Entonces, eso lo utilizamos aquí. O sea, vamos a tener una expresión y esa expresión la vamos a validar con esa función. ¿Listo? Entonces, al momento de hacer la invocación, si es un número o un procedimiento, creamos un target directo. Ahora, ¿qué es un target indirecto? Un target indirecto va a ser una referencia, pero una referencia a un target directo. ¿Cómo así? ¿Qué es una referencia a un target directo? Entonces, mírenlo, aquí está. Ya les voy a mostrar. Miren que aquí yo creé la X, ¿cierto? La X vale 9. O sea que la X, al tener un valor numérico, la X tiene que ser un valor, tiene que tener un target directo. Es decir, que si yo miro quién es la X, me doy cuenta que hay un valor allí y el valor es 9. Pero al momento de invocarla acá, como estoy en la invocación y estoy enviando una variable, entonces W va a ser una referencia a un target directo. Es decir, que W
va a ser en últimas un target indirecto que está mirando un target directo. W está mirando la X y la X, ¿quién es? Es un target directo, ¿sí? O sea que W, insisto, es un target indirecto que está referenciado con un target directo. No voy a poder tener en este lenguaje que la W esté asociado con un target, que la W, que es un target indirecto, esté referenciando un target indirecto, porque eso me puede dar una referencia circular y en este, digamos que en este lenguaje no vamos a trabajar con ese tipo de cosas. Entonces, toda variable que yo cree aquí, toda variable que yo haga, va a estar asociada con un target directo. Y al momento de llevarla, digamos que de ponerla en un procedimiento, esta W va a ser un target indirecto que va a estar asociada con la X, que es un target directo. Siempre va a ser así. ¿Listo? En ningún momento vamos a tener un target indirecto que está referenciado con un target indirecto. Entonces, ¿qué es una referencia a un target directo? Pues primero lo que hacemos es que preguntamos si la X es una referencia. Es decir, si es una parejita, si tiene una posición hacia un vector. Si lo es, entonces abrimos esa referencia. Sacamos la posición del vector y nos averiguamos qué hay en esa posición. Entonces yo miro quién es la X. Y entonces la X me dice, la X es un target directo porque la X vale 9. Entonces, si es un target directo, retórname true. Pero si la X fuera un target indirecto, entonces retornaba falso. ¿Sí? Es decir, esta X, como es un target directo, al momento de crear la W, yo miro con quién está asociada con la X, que es un target directo, luego es una asociación válida. ¿Sí? En este lenguaje yo no voy a poder crear que la X referencie a otra variable. Por ejemplo, si la X referenciara a la Z, y entonces yo tratara de crear W, que es un target indirecto, estaría tratando de referenciar la X, que es otro target indirecto, y en ese caso eso me daría falso. ¿Bien? Listo. Entonces, siempre vamos a tener o targets directos o un target indirecto hacia un target directo en este lenguaje. No sé si hay alguna pregunta hasta allí para continuar. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Está muy enredado. ¿Mm? Bien. Voy a tratar de extender este ejemplo un poco. Vamos a decir que X vale 9, que digamos que la U vale 5, otro valor, vale 3. Y entonces aquí enviamos X y U. No, y enviémosle más U con 7. Ellos si ese más lleva coma. No me acuerdo este lenguaje ya, la verdad. Eso es una primitiva, sí, es una lista separadas con comas. Entonces, observen. Esta X, muchachos, ¿qué vendría siendo? ¿Un target directo o un target indirecto? ¿Qué me dicen? Ya respondo la pregunta que me hicieron allí en el chat. ¿La X qué es? ¿Un target directo o un target indirecto? Es un target directo. Miren que yo aquí me doy cuenta, la X es un target directo porque tiene el valor 9, ¿cierto? Ahora bien, miren que yo aquí tengo una primitiva. Intuitivamente, en una primitiva, ustedes le enviarían la U como un target directo o la U como un target indirecto. ¿Cómo la enviarían? Mejor dicho, yo tengo que ejecutar una primitiva. La U es un target directo, porque yo puedo ver que aquí tiene un valor, ¿cierto? Pero en la invocación de una primitiva, ¿ustedes cómo lo enviarían? ¿Lo enviarían como un target indirecto, un target directo o simplemente como un target directo? Mejor dicho, ¿envían el 3 o envían la U? ¿Qué enviarían ustedes? El 3 porque es una primitiva y yo sé que dentro de la suma no voy a modificar la U para nada, ¿cierto? Entonces aquí yo simplemente envío el valor. O sea que en una primitiva tendríamos otras reglas que ahorita vamos a ver. ¿Listo? Entonces yo tendría que enviar el 3. Ahora, este 3 más 7, pues esto me va a dar un valor, ¿cierto? 3 más 7, pues me va a dar 10, ¿sí? Ahora, este 10, ¿qué vendría siendo? ¿Un target directo o un target indirecto? Un target directo. Muy bien. ¿Qué vendría siendo W?
en esta invocación? ¿Un target directo o indirecto? Indirecto a un target directo. Es decir, W es indirecto, pero está asociada con X, que es directo, ¿cierto? ¿Y qué vendría siendo Y? ¿Un target directo o indirecto? Vendría siendo un target directo, porque está asociado con un valor que es 10. Miren que es fácil el concepto, o sea, no es una cosa súper extraña. Listo. Entonces ahorita sí tengo la... me hicieron una pregunta antes de tener la grabación. Por aquí, lo de referencia circular no lo vamos a usar en el proyecto, ¿cierto? No, no lo vamos a utilizar, ¿cierto? No lo vamos a utilizar. Si uno quisiera hacer eso, entonces uno le podría decir, por ejemplo, aquí, que la U sea igual, por ejemplo, uno podría agregar algo así, que esté relacionado con X, ¿sí? Con la dirección de X. Entonces, aquí la U vendría siendo como un target indirecto hacia un target directo. Bien, pero esa funcionalidad no la vamos a agregar en este lenguaje. Uno podría agregarla, ¿no? Pero no lo vamos a hacer. Donde sí vamos a agregar, por ejemplo, aquí, digamos que hay un 3. En este lenguaje todas las variables se envían por referencia. Por ejemplo, uno aquí le podría decir a este lenguaje que la U, que la X se vaya así normalita, es decir, como evaluada, y que la U se lleve la dirección, ¿sí? Como tener la opción de elegir entre una cosa y otra, eso sí lo van a tener que hacer en el proyecto, pero realmente no es que sea una cosa súper compleja, pues van a tener que pensar un poco, pero no es súper difícil. O sea, en el proyecto ustedes van a tener que agregar una opción para decidir si una variable se va por valor o se va por referencia. ¿Listo? Y si se va por referencia, por ejemplo, si esta X se va por valor, entonces la W tomaría el valor de 9, porque eso habría que evaluarlo, ¿cierto? Pero en el caso de la U, en este caso si le ponemos, por ejemplo, ese signo de ampersand, entonces la Y sería un target indirecto hacia un target directo que vendría siendo la U. En este lenguaje, todas las variables se envían por referencia. Lo único que se envía por valor, pues son los procedimientos o los valores numéricos. ¿Listo? Bien. Ahora sí detengo la grabación.